Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado estos días? Creo que con la bendición de Dios somos más que fortalecidos y renovados cada día en esta vida que Dios nos da, y sabemos que a Él le debemos la vida. Quiero compartir con ustedes una palabra allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, que nos habla justamente de un acontecimiento muy importante como lo es las bodas, cuando un hombre y una mujer se unen en casamiento. Y Jesús presenció esta boda, porque allí el Señor Jesús iba a manifestarse delante de la gente, porque estaba en el comienzo de su ministerio, ¿sí? Y allí sucede que, como ustedes saben, antiguamente, y tal vez ahora también, la parte más importante de una boda era cuando se servía el vino. El vino era algo muy especial, era algo muy esperado y deseado. Y sucede que allí cuando estaban celebrando las bodas, esta fiesta tan importante, de pronto dice que faltó el vino y estaba la madre de Jesús y los discípulos del Señor. Y la madre de Jesús le dice: te falta el vino, como si dijo, hace algo, ¿no? Y Jesús le responde con una palabra tal vez que le pone un freno a la razón humana, y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo creo que esta actitud a María le impactó, sintió como un freno a su requisitoria, que era real, ¿no? Le había faltado el vino. Y la Biblia nos dice allí en el versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Allí los discípulos estaban atentos a lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le dijo: llenen las tinajas de agua. Y la capacidad era, como decía allí, que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. Y el Señor le dijo de esta manera: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Allí aprendieron a obedecer a las órdenes del Señor los discípulos, la gente que estaba viéndole, bajo una advertencia de una madre que se sintió, yo creería, como frenada a no estar allí dando directivas, sino que ahora el Señor era el que daba las directivas, ¿no? Y el Señor hizo que se llenaran esas tinajas de agua, y luego le da órdenes: saquen el vino y llévenselo al maestresala. Y la Biblia nos dice que, oh sorpresa, qué sorpresa tan grande, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quedó sorprendido, porque prácticamente esa agua que se convirtió en vino, que Jesús lo convirtió en vino, era excelente, era tal vez un vino refinado, era un vino de la unción y del milagro de Dios, que el Señor Jesús lo convirtió. Ese milagro lo hizo el Señor
al principio de su ministerio. Y a mí lo que me impacta en este milagro, la declaración que hace Juan, el escritor de este libro, que dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Punto número 1, manifestó su gloria. A partir de ahí el Señor se manifestó en el poder de Dios. Jesús hasta ese momento era el Hijo de María, ¿sí? Pero Él vino por obra del Espíritu Santo, no por voluntad humana, pero se hizo, Dios permitió que tomara forma humana y habitara entre nosotros. Y como dice al principio de este libro, el primer capítulo dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí estaba manifestando Jesús su gloria, la gloria del Padre. Era la segunda persona de la Trinidad que estaba entre la humanidad trayendo las buenas noticias, manifestando el poder de Dios. Es decir, un milagro es una manifestación de Dios. Los milagros el ser humano no lo puede hacer, pero el Señor vino a eso, a manifestar el poder de Dios. Y dice allí, como dije en punto número 1, manifestó su gloria. Y después dice: y sus discípulos creyeron en Él. Los discípulos recién se estaban acomodando al lado de Jesús. Jesús los llamó para que lo acompañaran en su ministerio, pero muchos de ellos no creían totalmente. Estaban, como yo diría, siguiendo al Señor por un llamado especial, pero en ese momento, cuando vieron la gloria de Dios, que ese agua que estaban viendo, que los sirvientes llenaron las tinajas, eran agua, pero cuando el Señor dio la orden: saquen esto y llévenlo al maestresala para que pruebe, era vino. Y cuando viene el maestresala y dice: pero esto es excelente, y reclama de esta manera: ¿por qué serviste este vino a lo último? Cuando por lo general siempre se sirve el mejor vino al comienzo de la fiesta, ¿no? Es decir, así el mismo maestresala, me imagino que fue el que dio el broche de oro al milagro de la manifestación de Jesús. Y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Pero aquí nosotros vemos algo muy importante. Hay mucha gente que está en la iglesia, ha visto parte de los milagros de Dios, pero Dios siempre se está manifestando. Por eso es que nosotros necesitamos que Dios se manifieste en medio nuestro, que podamos ser llenos de esa gloria de Dios. Dios es un Dios real, un Dios que puede hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Por eso yo te invito a que creas en Jesús. Jesús siempre va a ser, Dios siempre se va a manifestar con milagros. Lo que nosotros no podemos hacer lo hace Dios. Pero ¿qué necesita Dios? Fe. Que podamos creer. Es lo que siempre Jesús reclamó, que creamos. ¿Qué es lo que reprendió? La incredulidad. Y Él mismo dijo: estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere se va al infierno, será condenado. Y en el Apocalipsis, en el final, dice que los incrédulos serán echados al fuego, al infierno, ¿sí? Tanto el incrédulo como el mentiroso, como el abominable, como el adúltero, como el fornicario, como los hechiceros, los idólatras, se van al infierno. O sea que cuando uno no cree, es un incrédulo y tiene, hermanos, lo que yo diría, el mismo peso de pecado como
tiene un idólatra, un adúltero, un fornicario. Dios nos libre, que nos aumente la fe de Dios para ser agradable y que Él se pueda manifestar en nuestra vida. Dios te bendiga, créele a Dios, créele, sé un creyente, no un incrédulo. Los discípulos creyeron cuando vieron los milagros. Más bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Dios te bendiga.